chicos, hoy vamos a hacer un marco diferente. Para eso vamos a usar un corchete grande. Si el marco es pequeño podéis usar corchetes pequeños o también podéis usar esos clavitos que tienen dos patitas. Por cierto, dale a like si tú te habías dado cuenta que se me había manchado la uña de tinta impresora por imprimir la foto de este proyecto. Seguimos. Vamos a necesitar también purpurina plateada y cola transparente, pegamento transparente. Bueno, pues yo he plastificado una foto, lo he hecho con una máquina, pero podéis hacerlo también usando el adhesivo transparente que tenemos para forrar libros, planchándolo un poco por encima. ¿Veis? La foto es un poco diferente a la original, le he puesto algunos detalles, como os contaba en Instagram, tenéis nuestra dirección de Instagram en la descripción. Lo he hecho porque en París nos reíamos de esos detalles. Bueno, pues además necesitaremos plástico y cartón. Yo he cogido una caja de zapatos, pero podéis coger el cartón que sirva como para tener 4 veces la foto, más o menos. Bueno, y el plástico yo he cogido celofán fuerte. Ir probando cuál admite plancha o calor sin deformarse en exceso. Bueno, pues vamos a empezar el proyecto y para eso vamos a cortar el plástico del tamaño de la foto. Necesitamos 2 plásticos. Además vamos a hacer con el cartón un marco. Bueno, pues empezamos midiendo alrededor de la foto 1,5 centímetros y ahí vamos a hacer el agujero del marco. Cortamos la parte del centro del cartón con un cúter, pero no la tiramos porque la vamos a usar. Recortamos también la parte de atrás, que tiene que ser igual a la de adelante, y también donde va a ir sujeto nuestro soporte giratorio. Bueno, pues veis, cortamos. Y ahora para medir tenemos en cuenta que al girar ocupa más que si está en posición normal, entonces damos ese ángulo. Para ver hasta dónde tenemos que llegar, lo que hacemos es calcular la diagonal de nuestro marco. Y marcamos. A partir de ese punto podemos doblar hacia atrás para hacer la base, lo que va a soportar el marco. Doblamos para atrás para hacer el soporte y veis si ahora colocamos la parte del marco, pues no roza en la parte de abajo al girar. Ahora vamos a hacer el líquido que va dentro de nuestro marco. Para eso ponemos un poco de agua, la misma cantidad que cola transparente y purpurina. Yo he puesto purpurina plateada. También se puede poner glicerina, pero fijaros, yo he hecho la prueba y he puesto glicerina en un plástico y pegamento en otro y más o menos caen a la misma velocidad, así queda un poco lo mismo. Lo que sí que es importante es que cerremos bien los 4 lados de la bolsa para que no se abulte y se vea mejor la fotografía de detrás. Bueno, pues vamos a seguir. Hemos dicho que cortábamos el plástico del tamaño de la foto y ahora hay 2 maneras de pegarlo. La primera es pegarlo con una plancha y la segunda es pegarlo, como veremos, con la pistola de silicona caliente. Si lo hacemos con la plancha, metemos un papel del mismo tamaño que la foto dentro del plástico. Ahora vamos a planchar por 3 de los 4 lados. Entonces, cogemos un papel de horno, ponemos abajo y arriba. Planchamos alrededor intentando no planchar la parte del papel para que no se arrugue y lo que hacemos es esperar a despegar el papel de horno para que no se estropee el plástico. Bueno, pues una vez que está frío, quitamos el papel de dentro y metemos nuestra foto. Incorporamos el líquido que habíamos preparado y solo tenemos que volver a cerrar con la plancha. Si no tenéis plancha, os dejo otro truco que es usando la pistola de silicona caliente. La tenéis muy caliente y sin apretar para que salga pegamento vais pegando los lados. Revisar a ver si se ha pegado bien, no vaya a ser que luego tengáis alguna fuga, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Una vez que ya tenemos nuestra foto dentro de la bolsa que tiene a su vez el líquido, tenemos que pegarla en el marco que estábamos haciendo. Y eso lo vamos a hacer en 2 tiempos distintos. El primero es pegar la parte de dentro, la que habíamos cortado dentro del marco, en la cartulina que habíamos recortado también, que era la parte de atrás. Y luego pegaremos la foto y encima el marco.
¿Veis? Pegamos la foto apretando bien en los laterales. Ahora vamos a decorar lo que es el marco y la parte de atrás y luego ya pegaremos encima eso. Para decorar la parte de atrás voy a usar cola blanca y le voy a pegar un papel. Podéis decorarlo como queráis o incluso la parte de atrás ni decorarla. La parte de adelante yo la voy a pintar con pintura blanca y para el marco voy a utilizar una pintura rosa. Una vez que ya lo tengo todo pintado, lo que hago es recortar todo lo que me sobraba de la bolsa que había cerrado con la plancha o con la pistola y ahora voy a pegar encima el marco. Entonces lo pego no muy bien, es decir, muy por las esquinas más que por el centro para que el agua pueda ir bien de un lado al otro y luego lo remato poniendo también un poco de silicona caliente. Ahora pego uno de los lados del corchete a esta parte del marco, ¿veis? Lo pego también con cola caliente, si no tenéis vale un pegamento de contacto, pongo la otra mitad, pongo más cola caliente o silicona caliente encima y ahora lo pongo en mi marco, en la parte de atrás del marco. Aprieto bien para que se seque, mantengo un poco y ya casi lo tengo. Voy a adornar con unas florcitas, siempre teniendo cuidado que el marco pueda ir de un lado para el otro, porque si no, no va a girar luego. Así que las ponemos las florcitas un poco para adentro para que no estorben. Pongo también en la parte de abajo y ya casi está. ¿Veis cómo gira? Bueno, pues vamos a rematar poniendo en la parte de atrás una tira de cartón para que el marco se quede estable. Y así ha quedado nuestra manualidad, nuestro proyecto. Pues si os ha gustado, darle a me gusta, no os olvidéis de compartir el vídeo y nos vemos el próximo día en nuestro siguiente tutorial.